Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Rubén Lesmes, instructor de vuelo, académico, especialista y consultor de la industria aeronáutica para Colombia y algunos países de Latinoamérica. Para mí es muy grato continuar con el ciclo de conferencias que venimos desarrollando sobre las estrategias de control del error que hacen parte del programa especial de seguridad operacional y que en este caso en particular se llama el manejo de errores y amenazas o modelo TEM. En el capítulo anterior pudimos conocer la filosofía del error, cómo se comporta el individuo con el error y lo más importante, la definición del error como un acto involuntario. La definición del error como un acto involuntario nos enfrenta a un panorama en el cual los errores son inevitables y como consecuencia de ello los accidentes son inevitables, ya que se fundamentan en el error porque consideramos que en el capítulo de faltas activas las acciones involuntarias son los errores. Por lo tanto, los accidentes causados dentro del contorno del safety se consideran accidentes organizacionales causados por el error. Decíamos al final de la presentación anterior que las organizaciones deben aceptar el error como un componente normal dentro de su organización, siempre y cuando el error esté bajo control. Hoy empezamos a conocer las estrategias de control del error y les doy la bienvenida a que conmigo desarrollemos y conozcamos la primera gran estrategia de control del error conocida como el método de reducción. Bienvenidos. La reducción del error se fundamenta en que un individuo para desempeñar cualquier actividad por primera vez va a cometer sin lugar a duda una cantidad significativa de errores. Para esto basta con recordar cuando armamos un rompecabezas. La primera vez que nos enfrentamos a un rompecabezas, cometemos una gran cantidad de errores buscando fichas, buscando colores, buscando formas. Es exactamente igual cuando nosotros enfrentamos cualquier actividad. Por primera vez, nosotros vamos a cometer una cantidad, un número de errores. Pero cuando nosotros tenemos la opción de armar por segunda vez el rompecabezas, muy probablemente vamos a cometer menos errores. Y si tenemos la opción de armar el mismo rompecabezas por tercera vez, es muy probable que cometamos menos errores. Quiere decir esto que cuando yo repito una acción varias veces, la cantidad de errores con las que yo enfrenté esa acción por primera vez se va disminuyendo una y otra vez. Nunca será cero, por probabilidad ya no es cero, ya que existieron errores, pero sí vemos que hay una reducción en la cantidad de errores cuando yo repito una acción. Repetir acciones, en teoría, es la práctica. Cuando yo practico una acción una y otra vez, lo que busco es la reducción de la cantidad de errores al desempeñar una actividad. Entonces, partamos del principio de que la práctica reduce la cantidad de errores. Bien, la filosofía del manejo de errores y amenazas y el entendimiento del error nos dice que cuando yo quiero reducir la cantidad de errores, entonces necesito desarrollar una práctica. Así que vamos a concluir lo siguiente. El entrenamiento, sin lugar a duda, reduce la cantidad de errores para efectuar una actividad. Pero el entrenamiento no es la práctica. La práctica hace parte de un proceso que es entrenamiento. El entrenamiento es todo un conjunto de actividades que las vamos a describir hoy para que las organizaciones, los centros de instrucción y entrenamiento, los instructores conozcan del proceso de entrenamiento que es efectivo hoy en día. El entrenamiento entonces tiene como objetivo, a través de la práctica, reducir la cantidad de errores. Esto es importantísimo, porque cuando el ser humano, amparado en su ego, amparado en otras condiciones humanas que no son el entendimiento y la aceptación del error, pues es muy probable que algunas tripulaciones, algunos individuos, algunos técnicos, incluso administrativos, entiendan que el entrenamiento
los puede hacer más capaces. Es allí cuando vemos personas que recién entrenadas quieren demostrar que ahora tienen más capacidad. Yo nos invito a que pensemos más bien en la sencillez y en la humildad de comprender que después de haber recibido entrenamiento, lo que ahora tenemos es menor probabilidad de cometer errores y no que estamos creando superhombres, superpilotos, supertécnicos, superauxiliares, supermanes. Nosotros no estamos creando ese tipo de personas. Las condiciones humanas, las habilidades humanas son las que son y están sujetas a riesgos y al error permanentemente. Lo que hace el entrenamiento es reducir la cantidad o la probabilidad de un error, mas no eliminarlo por completo. Hay que tener cuidado con esas personas recién entrenadas que quieren demostrar que a través de un entrenamiento han aprendido a llevar la operación a límites que no están dentro de un proceso normal. Los conocemos, los hemos visto y hemos tenido accidentes por tripulaciones que han querido demostrar que ahora son capaces de hacer más cosas porque en un entrenamiento pudieron de pronto hacer un aterrizaje con un solo motor o con una falla parcial de un motor o con un sistema hidráulico inoperativo y ahora van a querer demostrar esas habilidades o esas capacidades. Ojo con esas personas ególatras que cometen ese tipo de errores porque ponen en riesgo la operación sin necesidad. Es importante que el centro de entrenamiento, el instructor que hace entrenamientos recurrentes, que hace proeficiencias, transmita el mensaje de que lo que se está haciendo a través del entrenamiento es simple y llanamente reducir la probabilidad de cometer un error ante una situación X, ante una actividad X. Esto es vital en la comprensión del riesgo y en la disminución de la probabilidad de un evento no deseado. Por eso se dice que a los pilotos, a las personas de nuestro gremio, se les debe controlar y supervisar exactamente igual que a los componentes de mantenimiento, en el primer 10% de su vida útil y en el último 10% de su vida útil. Quiere decir esto que una persona recién entrenada debe ser monitoreada y una persona que está próxima a ser entrenada, es decir, que va cumpliendo ya su vida límite del tiempo recurrente de entrenamiento, debe ser monitoreada en razón a que la deriva práctica, es decir, el deber ser, el estandarizador, lo que está escrito, se ha diluido con el tiempo que hace falta para el próximo entrenamiento y es probable que ya las acciones se estén derivando del deber ser a una práctica equivocada. Lo que hace el entrenamiento entonces es recuperar a través del tiempo esas buenas prácticas, esas buenas maneras y efectivamente en la práctica reducir la cantidad de errores que se están cometiendo y que pueden ser o haber sido causados por un tiempo de operación rutinaria, normal, etc. Así que nos invito a que pensemos que la práctica que hace parte del entrenamiento, lo que logra realmente los individuos es reducir la probabilidad de un error en los riesgos, no hacer individuos más capaces. Esta filosofía es importante. Si nosotros somos conscientes que el objetivo de la práctica a través del proceso de entrenamiento es reducir los errores, pues un instructor deberá diagnosticar cuando recibe una persona inicial para medir, cuantificar una cantidad de errores ante una tarea. Ese diagnóstico debe ser un diagnóstico que promueva las buenas prácticas. Pero claro, es comprensible y es entendible y aceptable que si ese diagnóstico no ha sido socializado con el alumno, piloto alumno, o cualquiera que sea el alumno, en este caso puede ser un técnico, un auxiliar, incluso puede ser un administrativo de la compañía o el mismo gerente de la organización. Cuando uno hace un diagnóstico, normalmente las personas tienen frustración. Cuando uno hace una auditoría, por ejemplo, de gestión, las organizaciones sienten un nivel de frustración porque pareciera que esas personas entonces no están hechas, o esas organizaciones no están hechas para la industria, por la cantidad de hallazgos que debe encontrar el auditor o la cantidad de hallazgos que determina un instructor o un facilitador. Esa cantidad de hallazgos o situaciones que no están acorde al estándar, pues son frustrantes cuando son mal entendidas. Por eso es importante socializar el diagnóstico,
socializar la tarea inicial de cuantificar la cantidad de errores. Yo siempre he dicho como instructor que un alumno se debe subir a un proceso de entrenamiento a cometer errores. Esa es su tarea. La tarea del alumno es mostrar sus errores, no preocuparse por sus errores, llevarlos a feliz término. Y la tarea del instructor, el facilitador, es identificar la mayor cantidad de errores para poder crear un proceso de entrenamiento efectivo. Esos instructores que son amigos, que son tolerantes, que son incluso ayudan a esconder de alguna manera los errores, por tener buenas relaciones públicas, no son efectivos en un proceso exitoso de cambio y no serán efectivos en la competitividad que requiere un alumno. He tenido experiencias de alumnos que se han graduado como pilotos y se enfrentan con frustración a una industria en la cual no son competitivos. Pero también es igual para auxiliares, es igual para técnicos y es igual para muchas otras disciplinas o profesiones que he conocido. Definitivamente el instructor que diagnostica, que socializa, que hace parte de un proceso asertivo de entrenamiento, es un instructor que muy probablemente no es muy querido por las personas. Muy probable es esa persona que es clara, precisa, concisa, que mide, que ve el progreso de los individuos, que conoce el estándar. Ese instructor es el que va a obtener resultados positivos en el cambio de los individuos. Las organizaciones de entrenamiento deben tener claro que el producto final no son sus alumnos. Su cliente, el cliente, no es el alumno. El cliente es la industria. El alumno es simplemente la materia prima que el centro de entrenamiento y de instrucción está moldeando para un producto final que sea competitivo, competente en esta industria. Por eso es importante que los centros de entrenamiento determinen bien cuáles son los estándares para que con base en esos estándares se haga un diagnóstico del individuo, un diagnóstico de las organizaciones, un diagnóstico de los procesos. Con un buen diagnóstico habrá un buen proceso de entrenamiento. Y no se preocupe, como alumno, como persona que está en entrenamiento, si usted comete 100 errores. Si al día siguiente usted comete 99 errores, usted va a entender que el proceso de entrenamiento está dando resultado. Así que hagámonos amigos del diagnóstico, incluyámoslo en el proceso inicial de entrenamiento y empecemos a hacer una medición. Bienvenidos a esta filosofía del entrenamiento que, como no, nos obliga a desaprender una cantidad de cosas que traíamos, como por ejemplo que el entrenamiento nos hace mejores y que la crítica constructiva no es buena porque nos gana enemigos. No es cierto. Una persona muy amiga de nuestro proceso es una amiga competente, competitiva hoy en día. Para poder medir, para poder diagnosticar, es importante conocer los estándares de la industria. Yo he conocido centros de instrucción, instructores y personal que viven del pasado, que aún creen que los estándares de la aviación es lo que regulan las autoridades de cada país, cosa más equivocada, porque las mismas autoridades en algunos de sus procesos de instrucción, en sus manuales, en sus reglamentos, están desactualizados desde hace más de 40 años. Lo hemos visto con los programas especiales de seguridad, programas que las organizaciones todavía no conocen y las autoridades todavía no exigen. Y son procesos que llevan 40 años en el mercado o en la industria aeronáutica. De esa misma manera es probable que nosotros estemos conociendo procesos de entrenamiento o programas de instrucción y entrenamiento, y ojo, lo voy a decir con mucho respeto, sin sílabus, sin manual de tareas, sin un manual de standard practices actualizado, sino que básicamente cumplimos lo que hace 40 o 50 años era necesario para formar personal aeronáutico. Hoy en día los estándares de la industria evolucionan permanentemente con la tecnología, con las facilidades, con la globalización. Las organizaciones y los individuos deben conocer los estándares de hoy en día para medición de los perfiles requeridos en esta industria. Es importante que los instructores conozcan los estándares. Nosotros no podemos medir ni diagnosticar a un individuo basado en normativa y estándares de hace 50 años. Hoy en día la industria requiere un perfil específico de personal. Conocer ese perfil, conocer esos estándares es la clave para poder hacer una buena medición. Y este será el objetivo entonces
del proceso, del entrenamiento y de la práctica. Reducir los errores se puede hacer para cualquier actividad, pero es más efectivo reducir los errores hacia un estándar de la industria que hoy en día nos exige nuestra profesión. Después de haber conocido, de tener claros los estándares y tener un buen diagnóstico, llámese de una persona o de una organización, viene la medición. ¿Quién hace la medición? Efectivamente lo hace el instructor, el facilitador, que es una persona que está llena de técnicas. Cuando hablábamos del ejercicio del rompecabezas, es muy probable que usted después de la tercera o cuarta ocasión se haya dado cuenta que para empezar un rompecabezas es importante determinar cuáles son las esquinas y cuáles son las líneas rectas de las fichas. Cuando usted encuentra esa estrategia, pues esa estrategia usted la comparte. Un instructor lo que facilita son estrategias. Un instructor no es un superhombre. Un instructor comete errores. Un instructor olvida cosas. Un instructor necesita permanentemente estarse actualizando. Entonces la medición que hace un instructor lo hace a través de las estrategias. Cómo el alumno, cómo la organización adhiere, adapta estrategias que le faciliten el desempeño en actividad. Y como consecuencia de esas estrategias, las actividades serán efectivas y los errores serán menos cada vez que hace una actividad. Yo he conocido personas que arman muy bien un rompecabezas y que se creen superhumanos armando un rompecabezas. Pero es apenas visible y es claro que cuando usted le cambia el rompecabezas a ese superhombre, esa persona va a cometer errores. Es exactamente igual como el piloto que se baja ahorita el 380 a volar un Cessna 172 o a volar un helicóptero. Seguramente su nivel de riesgo es altísimo en la probabilidad de cometer errores y quizás la severidad sea fatal. O cuando yo pongo al mejor piloto de helicópteros a volar un Airbus 380 o un 787 de la Boeing o cualquier otro equipo, inevitablemente va a cometer errores. Entonces debemos apegarnos a la humildad y apegarnos al concepto de que lo que nosotros estamos adhiriendo son estrategias a través de un diagnóstico, a través de un estándar y una medición asertiva para reducir la cantidad de errores cuando cambiamos de actividad o nos enfrentamos a una actividad nueva. La medición hace parte de esa motivación. Cuando yo después de haber recibido un diagnóstico encuentro que día a día mi proceso mejora, mi cantidad de errores disminuye y adapto estrategias que me facilitan las actividades. Ese es el éxito de una medición y por eso en algún momento en la filosofía del error decíamos los errores no deben ser calificados, los errores deben ser evaluados, porque para poder medir un instructor debe considerar el entorno, debe considerar no solamente al individuo, sino todo lo que rodea a ese individuo. Después de haber medido, tenemos una evaluación. ¿Y cuál es el objetivo de la evaluación? Verificar si la estrategia que fue impuesta o fue facilitada está siendo asertiva o si el instructor debe cambiar la estrategia. La evaluación contiene un objetivo. Ese objetivo es verificar si las estrategias de cambio están dando resultado. Si no se hace una evaluación asertiva, el entrenamiento no produce frutos. No todas las estrategias son para todas las personas. Y tenemos diferentes culturas organizacionales en la industria aeronáutica. Tenemos culturas regionales, tenemos culturas de género. No todas las personas asimilamos el entrenamiento de la misma manera. Por eso la evaluación no significa solamente cuantificar la disminución del error, sino también integrar a ello la administración del entorno y la adherencia a las estrategias y a las estandarizaciones. Si el individuo conoce los estándares, conoce sus debilidades, conoce sus fortalezas, conoce sus capacidades y sus condiciones y aprende a administrar el entorno, entonces las estrategias de gestión van a funcionar, las estrategias de cambio van a funcionar. El alumno va a entender, por ejemplo, que el aterrizaje es mucho más fácil, más controlado, más tranquilo cuando ha implementado técnicas de aproximaciones estabilizadas, técnicas de reducción del error, toma de decisiones asertivas, todo lo que hace un programa de gestión de riesgo como el Approach and Landing Accident Reduction Program. Si el instructor está actualizado en estas filosofías, si conoce los objetivos, va a
aplicar herramientas de entrenamiento como el vuelo lento para que una aproximación estabilizada dé frutos. Estoy dando un ejemplo muy técnico, pero que es exactamente igual para cualquier otro individuo de la organización en cualquier otro contexto. El instructor, finalmente, deberá evaluar con un objetivo claro las estrategias que ha implementado son o no son efectivas en el cambio del individuo hacia una disminución de la cantidad de errores. Por eso es importante que las organizaciones definan un perfil del instructor. Así como el alumno tiene diversidad cultural, los instructores también. Sé por mi experiencia y porque he podido trabajar con muchos centros de entrenamiento, he asesorado centros de entrenamiento militares, comerciales, de aerolíneas, de aviación privada, de helicópteros, etcétera, a nivel nacional, a nivel latinoamericano. He conocido que la gran mayoría de centros de instrucción escogen a sus instructores simplemente porque hacen bien las cosas, y eso no es suficiente. Hacer bien las cosas no significa que yo pueda transmitir bien la estrategia. Que yo sepa hacer algo no me hace buen instructor. Que yo conozca un tema no me hace buen instructor. Lo que me hace buen instructor es cómo transformo al individuo. Y para poder transformar al individuo en los estándares que requiere esta industria, se necesita ser un líder. Y un líder requiere una cantidad diversa de habilidades, condiciones, de aptitudes que hoy en día son pilares imprescindibles en el proceso de entrenamiento y formación de personal. No olvidemos que muchas de las escuelas de pilotos y escuelas de aviación para técnicos y auxiliares no son centros de formación. Se limitaron y se quedaron con la vieja estructura de enseñar a hacer movimientos mecánicos, de enseñar actividades, cuando hoy en día lo que se enseñan son procesos. Y los procesos incluyen una cantidad de disciplinas adicionales. Un instructor debe ser entonces exitoso en la industria, no solamente porque sabe lo que está haciendo, sino porque enseña aspectos de gestión como la moral, como la cultura, como la parte organizacional. Enseña la administración del entorno, del recurso, la toma de decisiones, transmite estrategias más que acciones repetitivas. Un instructor es esa persona que es capaz de inducir la formación en un individuo para poder crear cambio. Así que las organizaciones deben seleccionar muy bien a los instructores también con la medida o el rasero de lo que requiere la industria aeronáutica. Vuelvo y repito, este perfil del instructor es a todo nivel, no es único y exclusivo para vuelo. Y ojo, ese instructor académico debe estar alineado con el instructor de simulador, con el instructor de vuelo, exactamente igual en mantenimiento, exactamente igual en auxiliares, en despachadores, en la gerencia aeronáutica. Es importante entonces que las organizaciones, llámese centros de instrucción o las organizaciones que operan aviones y que seleccionan pilotos para sus entrenamientos recurrentes, determinen bien quién es ese líder. No basta sino mirar los pilotos de aviación ejecutiva o aviación privada que tienen entrenamientos recurrentes cada año con un instructor amigo o conocido que nunca hace un diagnóstico, que nunca establece un perfil de cambio, sino que acepta que un piloto por estar volando ya es bueno. Eso cambió hace mucho tiempo, mis estimados amigos, y hoy en día se conoce algo que se llama la deriva práctica, que es muy probable que a través de los años, con un solo año que no se haga un entrenamiento asertivo, ya los errores y las condiciones latentes de riesgo se multiplican por 2 años, y así tenemos pilotos de 30 y 40 años que no conocen los estándares de la industria, que no conocen programas especiales de seguridad, que no conocen un programa de entrenamiento asertivo. Es importante porque esto está en responsabilidad de los centros de instrucción, de los instructores, pero como siempre lo diré, la autoridad aeronáutica es también responsable al no incluir estos perfiles y al no evaluar estos perfiles de manera actualizada.
Debemos decir entonces que el entrenamiento que incluye a la práctica como un ejercicio de reducción de errores es un proceso, no es una actividad. Y ese proceso debe incluir un diagnóstico para cuantificar de manera asertiva con objetivos claros, que no debe ser frustrante. Luego debemos practicar el ejercicio de la práctica de las actividades para poder reducir la cantidad de errores, medir frente a una industria conociendo efectivamente los estándares, evaluar la asertividad de las estrategias, la capacidad del individuo, el entorno, sus condiciones y claro que sí, generar estrategias nuevas que nos garanticen unos estándares en la industria. Así que, mis estimados amigos, lo importante es quién es el instructor, el facilitador, quién es la organización con esta responsabilidad y quién está administrando este proceso. Dentro de la primera estrategia de reducción, la primera estrategia de control de los errores, que es llamada la reducción, debemos decir entonces lo siguiente. Entender la estrategia de reducción debe disminuir la frustración del diagnóstico y hay que crear los diagnósticos. Eso se llama la mejora continua en los procesos de gestión de calidad. Los individuos que no entienden el entrenamiento como una reducción de errores se convierten en peligros. Y no basta sino mirar muchos accidentes en donde el piloto ha llevado la operación a límites no contemplados dentro de los estándares normales, pero el técnico también, y el auxiliar también, y el gerente también, cuando cree que después de haber recibido un curso o un entrenamiento, lo faculta para cometer o hacer acciones más allá de los límites naturales de la operación. Esas personas, esos individuos, son peligros degradados por su ego, por su condición humana, y están contemplados dentro del capítulo de peligros del sistema de gestión del riesgo. Así que debemos entender que el entrenamiento no hace personas más capaces, no hace superhombres, más bien reduce la probabilidad del error en los riesgos de nuestra operación. Hay que manejar el tema con esa conciencia. Si yo conozco mis errores y hago un entrenamiento asertivo, cada día estoy más motivado porque sé que estoy avanzando y estoy creciendo. Así que calificar los errores está mandado a recoger, pero la calificación es útil si se enfoca en el cumplimiento de los estándares. Por eso las organizaciones, los pilotos, todo el personal debe conocer los estándares de la industria. ¿En dónde están? Están en todas partes, porque los estándares de un piloto de helicópteros hoy en día se conoce perfectamente para el tipo de operación que van a cumplir. Los estándares de la aviación comercial regular están. Los estándares de la aviación privada ejecutiva, los de aviación especializada, todos estos estándares se conocen. Pero lo importante es que el instructor y la organización de entrenamiento conozca esos estándares y soy consciente que los centros de instrucción son negocios. Los centros de entrenamiento son negocios y hay que proteger el negocio. Pues proteja el negocio desde una perspectiva distinta. Conozca que usted es exitoso financieramente cuando logra ubicar en el mercado personal idóneo, personal competitivo. Si usted hace esto, créame que la industria lo va a necesitar más. Caso contrario, va a pasar lo que ya está sucediendo, que muchas organizaciones de la industria aeronáutica están prefiriendo crear sus propios centros de instrucción y entrenamiento porque lo que existe hoy en día no cumple las expectativas de la industria. Si conocemos esa expectativa, tenemos instructores conscientes de esa expectativa, entrenamos al perfil profesional en estas áreas, pues efectivamente vamos a ser competitivos también financieramente. Es importante finalizar diciendo que la primera gran estrategia de control de los errores se llama el entrenamiento. Las organizaciones deben incluir una revisión permanente de los programas de entrenamiento y crear un proceso que identifique las necesidades de entrenamiento nuevo para que el personal esté motivado, crezca dentro de la organización y entre más crece el individuo, más crece la empresa. Uno de los buenos entrenamientos y las buenas prácticas es entrenar en lo que ya se conoce que son errores comunes. Cuando usted parte en su proceso de inducción, en su entrenamiento básico, de conocer los errores que ya están estandarizados porque ha sido práctica normal, entonces conocer ese error del otro individuo
disminuye el tiempo necesario para el entrenamiento. Por eso hoy en día se estandarizan las cabinas, se estandarizan los colores, se estandarizan las sillas, se estandarizan muchas cosas. Lo que busca es que el ambiente sea muy familiar para que el error se disminuya cuando hay una transición de equipo. Todas estas filosofías están en el mercado. Para cualquier información adicional, por favor comuníquese con nuestro correo. Yo lo dejo en la presentación y lo he dejado en todas partes para que ustedes, si requieren información adicional y si requieren una asesoría muy específica, la hagamos. Muchas gracias por participar con nosotros. Esta es la segunda parte del programa o la herramienta de gestión especializada que se llama el manejo de errores y amenazas, en donde hemos conocido la primera estrategia de control del error, que es el entrenamiento. Ha sido simplemente un paseo liviano por lo que es el entrenamiento y espero que queden ustedes la semilla de el análisis a nivel personal y a nivel organización de los cambios importantes y las actualizaciones que hay que tener y considerar en nuestros procesos y programas de entrenamiento. Espero que el tema haya sido de su satisfacción y nos vemos en la próxima conferencia, en donde vamos a ver la segunda gran estrategia de control del error, que no lo duden, va a tener sorpresas y obviamente nos va a llevar a desaprender, como el día de hoy desaprendimos aspectos del entrenamiento en el personal aeronáutico. Muchas gracias. Hit the beat and take it to the verse now.